Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el lugar y el horario desde el cual estés mirando este video o escuchando este podcast, en el caso de que estés en una plataforma de podcasting escuchando. Mi nombre es David Sangali. En esta ocasión vamos a charlar sobre toma de decisiones, ¿sí? Y lo importante que es, no solamente en el día a día, sino también en distintos ámbitos, como pueden ser el profesional, el deportivo, que es un ámbito del que tomo muchos ejemplos, debido a que es mi especialidad, ¿sí? El ámbito de la preparación física, del entrenamiento, lo podemos llevar entonces al deporte, por ejemplo, o, como bien dije, al ámbito laboral. Obviamente que siempre vamos a tratar de dar ejemplos del día a día para ayudarnos a anclar un poquito mejor todas estas ideas a nuestro entorno habitual, ¿sí? ¿Por qué me parece importante entonces este tema? Porque de alguna manera uno suele tomar decisiones generalmente hasta que por lo menos empieza a tener este tipo de herramientas o de conceptos. Toma decisiones basados generalmente en emociones, ¿sí? Como se basa, de hecho, la mayor parte de nuestra vida, ¿no? O sea, somos animales regidos por emociones. Obviamente que la lógica juega un papel muy, muy grande en el mundo y en la vida del ser humano, pero no dejamos de ser animales emocionales y que las emociones son justamente las que condicionan demasiado nuestra toma de decisiones. El tener entonces herramientas que nos faciliten la toma de decisión, o que por lo menos nos las estructuren de alguna manera, nos va a posibilitar o a facilitar hacer una toma de decisiones. No sé si exactamente está bien la palabra decir más correcta, pero al menos que nos va a evitar o a ahorrar un montón de dolores de cabeza, ¿sí? Entonces, cositas a tener en cuenta. Hay una idea de las piezas de dominó, ¿sí? Que quería usar como ejemplo para empezar a charlar del tema. Que básicamente se llevó a cabo un experimento en el cual se pusieron piezas de dominó, ¿sí? ¿Vieron el típico jueguito que hacíamos cuando éramos chicos con las piecitas de dominó? Pararlas en fila una atrás de la otra para luego empujar la primera pieza y ver cómo el resto de las piezas iban cayendo. Bueno, se hizo un experimento con piezas de dominó, pero que eran sucesivamente más grandes que la anterior. Es decir, se ponía una pieza de dominó de un tamaño, una chiquita, y la siguiente era de un tamaño una vez y medio o dos veces la pieza anterior, y así sucesivamente. Lo que se vio con esto es que empujando una primer pieza muy pequeña, ¿sí? Se lograba terminar desplazando, moviendo, tirando, básicamente, una pieza de dominó muchísimo más grande. Muchísimo más grande me estoy refiriendo a piezas de dominó del tamaño de un edificio que obviamente no tenían una pieza de dominó grande como un edificio, simplemente que lo que se hizo fue una proyección matemática para calcular hasta dónde se podía llegar, y se llegaban a tumbar piezas que eran muchísimo más grandes, exponencialmente más grande que las primeras piezas. ¿Por qué pongo este ejemplo y lo traigo a colación del tema? Porque, digamos, lo único que hay que hacer generalmente es poner en fila y de forma ordenada distintas situaciones que se nos presentan. Pueden ser simplemente cosas que uno considera problemas, por ejemplo, ¿sí? Y dándole un orden correcto, un orden lógico para la toma de decisión, justamente, lo que vamos a lograr hacer es poder barrer, ¿sí? O poder tumbar esas piezas, poder barrer estos problemas o estas situaciones
que requieren tomas de decisiones, ¿sí? ¿Por qué uso la palabra problemas? Porque generalmente uno suele tener que tomar decisiones que son un tanto molestas, pero que requieren bastantes datos o bastantes eh, contextos o bastantes variables y que suelen abrumar. Entonces a veces simplemente tener un orden, ¿sí? Como quien dice, de mayor a menor, ¿sí? Nos suele dar esta sinergia, esta fuerza que quiero eh, presentar con la idea del dominó. Entonces, la importancia de una correcta toma de decisiones es básicamente para saber sobre qué tengo que decidir, ¿sí? Y por otro lado, para poder concentrar los esfuerzos requeridos solo en eso, ¿sí? Solo en eso que tengo que decidir. O solo en las variables sobre las que tengo que decidir. Tener en cuenta que no tomar una decisión también es tomar una decisión, ¿sí? Básicamente, lo que estamos dejando hacer si no tomo una decisión es decidiendo que se acumulen las situaciones sobre las que tengo que decidir, ¿sí? Entonces, antes de empezar a desarrollar el tema, me parece útil exponer una manera sencilla de decidir primero, ¿sí? Si el que tengo es un problema que requiere que tome una decisión o no. Es decir, muchas veces nos dejamos tapar de situaciones que en realidad no deberían estar o no nos deberíamos enfocar. Cuando hacemos esto, caemos en una espiral que puede ser peligrosa para nuestras tareas importantes, ya que le restan recursos a las tareas sobre las cuales sí deberíamos estar invirtiendo tiempo y cabeza para decidir. Entonces, la matriz Eisenhower, ¿sí? Es una matriz sencilla que nos permite decidir primero sobre qué situaciones tengo que decidir y trabajar, ¿sí? Es básicamente una matriz que se conoce como Eisenhower porque un presidente de Estados Unidos llamado Eisenhower diseñó esta forma de administrar las tareas o los problemas o las situaciones sobre las cuales tenía que decir, y me parece muy útil para este contexto. Entonces básicamente la matriz Eisenhower es una matriz de doble entrada, como casi todos los gráficos que pueden ejemplificarnos cosas, en donde en uno de los ejes podríamos poner la importancia, grados de importancia, y en otro los grados de urgencia, ¿sí? Entonces, en el cuadrante superior izquierdo, donde tendría alta importancia pero baja urgencia, ¿sí? En el cuadrante superior izquierdo, alta importancia pero baja urgencia, lo que vamos a tener, ¿sí? Son las tareas que tengo que planificar. Todas aquellas tareas que tengan alta importancia pero baja urgencia, lo que yo voy a hacer es planificarlas, ¿sí? Y más adelante seguramente en otros podcasts hablemos sobre planificación, que también es un tema muy, muy, muy interesante, muy lindo, y que tiene mucha extrapolación con el mundo del deporte y el mundo del entrenamiento. En la misma matriz, con un bajo grado de importancia y con un bajo grado de urgencia, tengo las tareas o las situaciones que voy a minimizar o eliminar. Entonces básicamente, repito, baja importancia, baja urgencia. Es decir, es algo que puede que no me interese y que encima no es urgente. Ese tipo de tareas yo no las quiero. Lo único que hacen es estorbar, es basura. Eso lo tengo que sacar, lo tengo que eliminar, ¿sí? Tengo que tratar de minimizar y de eliminar, ¿sí? Por otro lado, tenemos las tareas que son de alta importancia y de alta urgencia, ¿sí? En el cuadrante superior derecho. Alta importancia y alta urgencia. Esas son las tareas que tengo que hacer ya, urgente,
¿sí? Sobre las cuales seguramente voy a tener que hacer las decisiones más importantes. Pero recuerden que este cuadrante lo estamos pensando para primero organizar todas las situaciones sobre las cuales yo tendría que decidir. Y decidir de antemano qué voy a hacer, en dónde las voy a poner, dónde las voy a ordenar. Y luego tomar las decisiones que corresponden a cada una. Y por último, dentro de esta matriz tenemos las que son de un alto grado de importancia, pero, un bajo grado de importancia, pero un alto grado de urgencia. Sería el cuadrante inferior derecho. ¿Sí? Bajo grado de importancia, pero alto grado de urgencia. Es decir, tienen que estar rápido, pero no son muy importantes. Ese tipo de tareas, lo que yo voy a hacer es delegarlo. Y sobre la delegación, obviamente que también hay mucho para hablar. Sobre cómo se delega, a quién se delega. Obviamente no es tema de hoy. El tema de hoy es toma de decisiones. Entonces, siguiendo adelante, una vez que yo ya tengo las tareas ordenadas previamente, voy a pasar a lo que es la toma de decisión propiamente dicha, ¿sí? Y podemos dividir el proceso de toma de decisiones en un par de sencillos pasos, ¿sí? En 7 pasos. Identificar el problema, ¿sí? Básicamente saber cuál es la situación sobre la que tengo que decir, ponerle nombre y apellido al problema. El paso 2, que sería la identificación de criterios de decisión, ¿sí? Identificar los criterios de decisión, es decir, tener por escrito, si se quiere, ¿no? O explicitado cuáles son las formas en las que yo voy a decidir, ¿sí? Y esto básicamente es tener un protocolo, ¿sí? Tener un protocolo de decisión. Si no lo tengo, lo que tengo que hacer es establecer ese protocolo de decisión. Es decir, cómo se van a tomar las decisiones acá, ¿sí? Por ejemplo, por dar un ejemplo rápidamente, ¿esta decisión la toma una sola persona? ¿La toma un equipo de personas? Si la toma un equipo de personas, ¿la toma por votación democrática? Es decir, por una mayoría, ¿o tiene que ser sí o sí unánime? ¿Sí? Y podemos ahondar mucho más, pero es básicamente definir ese protocolo, ¿sí? Definir un protocolo sobre que describe cómo voy a tomar las decisiones. Punto 3 es el desarrollo de alternativas, ¿sí? El desarrollo de alternativas es básicamente ver de cuántas formas distintas yo puedo resolver esto. Y acá entran algunas ideas que tienen que ver por ahí con el brainstorming y el desarrollo de ideas. Como nota al margen, que es una frase que me queda mucho sobre el tema de las ideas, es cuando estamos en el terreno de las ideas, cuando estamos en el terreno de elaborar posibles soluciones, no tenemos que descartar ninguna idea, por más alocada que parezca, ¿sí? El proceso de descarte viene más adelante, pero cuando uno tira ideas, tengo que anotar todo. Y bueno, libros que me dejé acá en el apunte, anotado. Libros que recomiendo sobre el tema de desarrollo de alternativas, es decir, que nos enseñan un poco a pensar un poco fuera del frasco, como me gusta decir a mí. Entonces, libro recomendado, como dije, 6 sombreros para pensar, de Edward de Bono, y del mismo autor, Pensamiento lateral, ¿sí? Son 2 libros muy, muy interesantes que ayudan justamente a pensar de otra manera, por ahí de la que tenemos acostumbrados, o que nos da por lo menos algunas ideas muy útiles, muy aplicables para el desarrollo de alternativas. Como cuarto paso, análisis y evaluación de esas alternativas. En el podcast de hábitos, de hecho, habíamos comentado algo sobre indicadores, por ejemplo, que es básicamente llevar una evaluación, un análisis sobre estas distintas alternativas que vamos a querer hacer, como para empezar a tener algunos datos de aquello que queremos decidir. Selección, el próximo paso, punto 5, sería la selección de alternativas. Y acá también entra el tema del protocolo, es decir, cómo yo voy a seleccionar, ¿sí? ¿Qué tiene que cumplir esa posible solución, esa decisión que yo estoy tomando? ¿Qué cosas tiene que cumplir?
para que sea considerada una decisión, ¿sí?, acertada, o por lo menos acertada dentro del marco de decisión que yo tengo que tomar. La implementación de la alternativa, que es llevar a cabo, es decir, ir a obrar sobre eso, ¿sí?, aplicarlo, básicamente. Y el punto 7, que sería la evaluación de la eficacia de la decisión. Es decir, puedo llevar acá adelante indicadores, como mencionaba recién, que habíamos charlado en el podcast de hábitos del primer episodio, que es básicamente acá donde viene el tema de la retroalimentación en los sistemas, ¿no? O sea, yo evalúo para tener un resultado y a partir de ese resultado poder compararlo con la entrada, es decir, básicamente a dónde quería llegar y ver qué tan alejado estoy de eso, y bueno, a partir de ahí hacer una iteración, ¿sí? Es decir, bueno, ver en qué me equivoqué, básicamente, y ver qué me faltó para llegar a una decisión o más acertada o a un mejor resultado, básicamente. Hasta acá, entonces tenemos estos 7 pasos que me dan una guía de un proceso de toma de decisiones, pero tenemos que charlar también de lo que son los errores, que es básicamente donde está la parte más rica, ¿no?, de todo esto y del aprendizaje en general. Yo no aprendo de lo que hago bien, yo aprendo de lo que hago mal. Lo que hago bien no tiene demasiado para enseñarme. O sea, lo que hago bien, lo hago bien, ya está. Yo voy a aprender del error. Yo lo que tengo que buscar son los errores activamente. Es decir, buscar el error, no buscar equivocarme. No es que yo tengo que buscar equivocarme, pero si me equivoco, tengo que buscar el error. Tengo que buscar en qué me equivoqué, porque esa es la manera en la que yo aprendo. Por eso el error es enriquecedor, ¿sí? Entonces, los errores más comunes que suelen aparecer en un proceso de toma de decisiones son 4. Podemos nombrar obviamente muchos más. Yo acá voy a nombrar 4. Y que básicamente tienen que ver con todos los sesgos, ¿sí? Es decir, básicamente con todo aquello que no se ve. Que no se ve o que no se quiere ver, ¿sí? Justamente por eso es un sesgo. Y hay distintos tipos. Para nombrar entonces estos 4 puntos, estos 4 grandes errores, tenemos el enfoque reducido, los sesgos propiamente dichos, las emociones de corto plazo y el exceso de confianza. Como dije al principio, en realidad de alguna manera todos son una forma de sesgo, ¿sí? Porque justamente si yo tuviera toda la información y la tuviera analizada en mi cabeza, no estaría sesgando nada, tendría todo, ¿sí? Entonces todos de alguna manera son sesgos, pero bueno, hay algunos que puntualmente se llaman sesgo de, que están analizados y tienen un nombre, están bautizados. Entonces bueno, los vamos a llamar por su nombre. En el primer caso se terminan dejando de lado opciones en el enfoque reducido, ¿sí? Por tener justamente una mirada acotada de la situación. En el segundo caso, se busca información que confirme mis expectativas y eso me ciega ante otras opciones, el sesgo de confirmación. En el tercer caso, de las emociones de corto plazo, en el tercer caso, suelen tentarnos de tomar decisiones que no nos terminan beneficiando o que nos benefician en el corto plazo. Es decir, básicamente donde yo obtengo un placer inmediato. Y en el último caso, que es el exceso de confianza, nos impide cambiar la visión que tenemos. Para esto, conocer estos errores y saber cómo podemos evitarlos, nos ayudará justamente a evitar errores que son fácilmente corregibles, ¿sí? Entonces, encontrando esos errores, lo que yo voy a hacer es tener en cuenta, ¿sí?, estas siguientes 4 posibles soluciones a esos 4 grandes grupos de problemas, de errores, perdón. Entonces, en el primer caso, ampliar las opciones. Es decir,
debemos evitar decisiones del tipo sí o no, ¿sí? Es decir, decisiones de tipo binarias. Y estimular preguntas del tipo ¿cuál es la mejor opción? ¿Sí? De esta manera nos obligamos a pensar opciones que puedan encaminarnos hacia lo que buscamos. Además que en caso del tipo de decisiones de sí o no, tenemos más probabilidades de fallar que si buscamos opciones que se adapten más a nuestras circunstancias. Y tener en cuenta que el costo de oportunidad que tiene cada opción que podemos tomar. Entonces de esa manera básicamente nos vamos a estar estimulando el pensamiento creativo. Si yo simplemente me pongo una opción en la que puedo contar con sí o con no, no hay mucha salida. Es básicamente lo que se conoce como una pregunta cerrada. En cambio, si yo me pongo en la posición de preguntarme, ¿sí? O de preguntarnos, si somos un equipo de toma de decisión, ¿cuál es la mejor opción? O ¿qué otra opción tengo? ¿O qué otras opciones puedo elaborar? ¿Sí? ¿Qué pensás vos acerca de este tema? ¿Qué piensa él acerca de este tema? ¿Qué piensa ella? ¿Qué pensamos en conjunto? ¿Sí? Entonces eso nos va a estimular y ayudar a crear posibles soluciones. Y recuerden lo que dijimos hoy. Ninguna idea se descarta en el proceso de evaluación de posibles soluciones, ¿sí? En el segundo caso, un test de realidad. Simplemente pedir consejos y puntos de vista distintos al mío o al equipo, ¿sí? Si es que hay un equipo. Para evaluar si mi visión o nuestra visión del caso no está siendo acotada por la experiencia personal o por la experiencia del equipo. Y buscar opiniones opuestas, deliberadamente opuestas, ¿sí? Mentores con más experiencia que nosotros en este asunto, ¿sí? Ver más adentro del problema, ver más desde adentro del problema y más desde afuera, ¿sí? Y aplicar la idea de producto mínimo viable, es decir, hacer una iteración de la posible solución que busco en chiquito. Es decir, por ejemplo, si yo tengo que implementar, esto por ahí tiene que ver más con el ámbito empresarial o el ámbito comercial, la idea de producto mínimo viable. Pero es básicamente la misma idea de iteración, la misma idea de retroalimentación. Es esa idea básica de sistemas, en donde yo lo que hago es tomar una versión de la decisión o de la solución en chiquito. ¿Sí? Trato de aplicarla en chiquitito y ver qué pasa. Y con la respuesta, ¿sí? O con la salida de esa posible solución, con el resultado, volver a generar una solución un poco más cerca de lo que yo espero, de lo que yo busco, ¿sí? Entonces de esa manera ir viendo si funciona y a partir de ahí comenzar a caminar. En el tercer caso, ¿sí? Tomar distancia de la situación antes de decidir. Esto también está relacionado con la inteligencia emocional. Tomar distancia de la situación antes de decidir. Una forma puede ser pensar en qué impacto va a tener esta decisión que yo tome de acá a 10 minutos. ¿Sí? Es la regla del 10-10-10. ¿Qué impacto va a tener esta decisión que yo tome de acá a 10 minutos? De acá a 10 meses y de acá a 10 años. ¿Sí? Va a generar un impacto en lo que yo espero de acá a 10 minutos, de acá a 10 meses, de acá a 10 años. ¿Sí? Entender también que tenemos mayor aversión a la pérdida que motivación a la ganancia. Lo cual nos condiciona a tomar decisiones que nos lleven a evitar las pérdidas. Entonces, conociendo esto, no deberíamos dejarnos empujar a decisiones de este tipo. Generalmente uno opina mejor de una situación en la cual se mantiene distante y frío. Con lo cual debemos pensar en que la situación es de un tercero, ¿sí? O sea, es decir, como ponernos en la piel de un amigo. Básicamente cuando un amigo nos pide un consejo, generalmente desde afuera uno puede aconsejar generalmente un poco mejor. Uno le da mejores consejos a sus amigos que a sí mismo. Bueno, esto es un poco la tarea, la idea, ¿sí? Entonces, ver posibles soluciones desde ese punto de vista. Y saber que, aunque no podamos eliminar las emociones, siempre podremos poner prioridades, ¿sí? En el cuarto caso, prepararnos para las posibles cosas que puedan salir mal, ¿sí?
La típica frase de prepararse para lo peor y esperar lo mejor, ¿sí? Entonces básicamente es eso, prepararnos para las posibles cosas que pueden salir mal. Esto nos hará ser estar conscientes de los riesgos asumidos y bajar los niveles de confianza altos que nos pueden empujar a decidir sobre cosas que nos hacen sentir cómodos. Y de esta manera, bueno, poder establecer protocolos que nos obliguen a tomar el atajo anteriormente mencionado. Entonces, básicamente esto es tomar la decisión antes de tomar la decisión, ¿sí? Básicamente es eso. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente yo me pongo trabas que me hagan bajar los niveles altos de confianza, porque generalmente cuando uno se siente muy confiado suele tomar decisiones a las apuradas, como quien dice, ¿sí? Quería también mencionar el tema de la intuición y la toma de decisiones. O sea, la relación que hay entre la intuición y la toma de decisiones. Entonces, poniéndonos un poco más filosóficos y siendo un poco menos certeros, podemos también tener en cuenta algunos puntos que pueden ser buenos para la toma de decisiones que no sean de un nivel de importancia muy alto. Es decir, cuando tengo que tomar decisiones sobre algo que no tiene un alto grado de importancia. Por ejemplo, tomar en cuenta la intuición, lo que estoy queriendo decir, ¿sí? Pero no me refiero a una connotación mágica de corazonada sobre la intuición, sino al conocimiento inconsciente que puede salir a la luz en forma de intuición, ¿sí? En libros como por ejemplo Inteligencia Intuitiva y Maestría, que es un libro que estoy justo terminando de leer y lo puse acá para acordarme justamente de esto, se habla del tema, ¿sí? Y se explican en profundidad de estas ideas. Básicamente es el conocimiento que se vuelve inconsciente debido al gran grado de experiencia en un asunto o un campo de conocimiento. Por supuesto que esto nos puede sesgar para mal, ¿sí? Sin embargo, hay conocimiento que nos aparece casi sin pensar debido a un gran grado de experiencia en un campo y que nos brinda grandes cantidades de información en forma de instantánea, en forma de sensación física. A esto me refiero con la idea de intuición, ¿sí? Y son situaciones que se suelen dar, repito, en gente que tiene un gran grado de expertise en un campo, y es esa gente que te dice, no, esto es así, y cuando les pedís una explicación concreta y puntual de eso y que te lo puedan describir y caracterizar, no pueden. Y no es que no pueden porque no sepan, es que no pueden porque tienen tan internalizado ese conocimiento que lo hicieron carne, lo hicieron propio. Pero se manifiesta en forma instantánea y en forma de sensación física. Es como, no, hay algo que me dice que esto no, ¿sí? Les recomiendo entonces esos dos libros sobre este tema, que es Inteligencia Intuitiva y Maestría. Son dos libros muy buenos, muy recomendables. Y también que, bueno, quería dejarles esa idea, ¿sí? Que tener en cuenta esa intuición propia de un alto grado de conocimiento, que a veces uno no lo puede explicar, si no lo puede definir rápidamente con palabras, pero que sí tiene la respuesta casi que instantáneamente. Eso también es parte de la toma de decisión, y de hecho, amalgamar un proceso de toma de decisión lógico con un proceso de toma de decisión intuitiva, tener las dos cosas en conjunto, ha demostrado que logra mejores soluciones más creativas y por ende mejores resultados que tomar decisiones de una sola manera, solo intuitiva o solo por un proceso de toma de decisión lógico. Y bueno, otra idea y otro concepto que quiero poner acá es la idea de balanza riesgo-beneficio. La balanza riesgo-beneficio es básicamente una idea, un concepto que yo personalmente lo he aplicado mucho con atletas
Lo aplico siempre que puedo, en cualquier contexto que puedo, pero lo he aplicado mucho con atletas al momento de hacer la preparación física, que es básicamente lo que la frase dice, ¿sí? Una balanza de riesgo-beneficio, es decir, qué potencial beneficio versus qué potencial riesgo tengo con determinada situación. En el caso de un atleta, con un determinado ejercicio, con un determinado tipo de entrenamiento, con un determinado tipo de planificación, ¿sí? Entonces, como dijimos, sobre costos de oportunidad al tomar una decisión, en base a esto deberemos pensar con qué divisa, ¿sí? Con qué divisa personal estoy pagando esta decisión. Es decir, cuál es el precio que debo pagar, con qué lo estoy pagando, con tiempo, con tranquilidad, con salud. Y en base a esto también poner en la balanza, ¿sí? Lo que vamos a decir. En base a eso tengo que pensar que lo que estoy pagando, ¿sí? Si tiene sentido lo que estoy pagando, por el posible beneficio que quiero obtener. Y en base a ese beneficio, el riesgo que estoy pagando o que podría pagar, si vale la pena. Si vale la pena correr ese riesgo por el beneficio que quiero obtener, ¿sí? Y cuando menciono esto de divisas personales, también vamos a tener un capítulo, un episodio charlando sobre eso. Pero básicamente es algo de lo que nombré recién, que es el tiempo, por ejemplo, que es una divisa personal. Cuando digo divisa personal es como una moneda de cambio, ¿sí? O sea, es dinero personal. El dinero personal, las divisas personales, considero yo que son muchísimo más caras que el dinero en sí mismo. Entonces, poner en la balanza justamente eso. A ver si tu tiempo vale eso que querés obtener. Entonces quizás esa simple pregunta deja sin sentido todo el proceso de toma de decisión. Porque por ahí decís, no, la verdad que sobre esto no tengo ni que decidir, no me interesa, ¿sí? Entonces pasaría a la matriz de Eisenhower al cuadrante inferior izquierdo. O sea, tipo de decisión que tengo que eliminar. Esta situación no la quiero. Por ejemplo, ¿sí? Otro punto a tener en cuenta, repito, como algo puntual, como un punto a tener en cuenta, se mencionó, pero quiero destacarlo, son los protocolos, ¿sí? Cuando nos referimos a protocolos, estamos hablando de tomar decisiones antes de tomar las decisiones. Es decir, como quien dice, tomar una decisión en frío. Es decir, generar sistemas que nos protejan a nosotros mismos de decisiones apresuradas. ¿Se acuerdan lo que hablamos en uno de los episodios anteriores? Básicamente que la estructura condicione mi comportamiento. Es decir, generar una estructura que no me permita a mí tomar una decisión apresurada que esté por fuera del protocolo de decisión que yo establezco, ¿sí? Por último, y tiene un poco que ver con la situación post decisión, es decir, la situación después de la decisión, que es que hay que aprender a vivir con la decisión. Algo que tengo que tener en cuenta es que no voy a poder dejar contento a todo el mundo, nunca, en ningún contexto y bajo ningún punto de vista. Sencillamente esto es la vida misma, no se puede dejar contento a todo el mundo. Yo tengo puesto algo de color azul hoy, y quizás hay alguien que odia el color azul. Entonces cuando mire este podcast, si es que lo está mirando por YouTube, si lo está escuchando, quizás no le guste mi tono de voz. O quizás diga, este tipo hace muchas pausas cuando habla. Me cae mal, no me gusta, me pone nervioso, me da ansiedad. Y quizás hay otra persona a la que eso justamente le cae bien y le gusta. No terminé de cerrar la idea de la remera azul. O sea, es básicamente quizás no te gusta el azul y te gusta el rojo, entonces vos decís no lo miro porque no me gusta el color azul. Entonces básicamente son ejemplos sencillos, prácticos, para poner como ejemplo esto que quiero decir. Que no se puede dejar contento a todo el mundo, indistintamente de lo que decías, siempre va a haber alguien que no esté contento con tu decisión, ¿sí?
Y ahí es donde justamente hay que aprender a vivir con la decisión. Esto es algo que se debe tener en cuenta entonces al momento de todo este proceso de toma de decisiones, debido a que, repito, sin importar qué elijas, siempre, pero siempre te va a quedar el bichito de la duda que te va a susurrar al oído. ¿Y qué hubiese pasado si decidías por otra cosa? ¿Sí? Por ejemplo, cuando hay trabajos con personas y se debe decidir sobre algo que afectará a distintos escalafones de una organización, por ejemplo, sin importar qué decisión se tome, alguien se sentirá molesto por ello. Es por esto que no debe condicionarnos esto en la toma de decisiones y en cómo llevar adelante esa decisión, debido a que siempre va a estar esta decisión de ¿y qué hubiese pasado si decidía algo distinto? Con respecto a la aversión al riesgo, una aclaración es preguntarse si se está tomando las decisiones desde el coraje o desde el miedo, es decir, desde el ímpetu de aquello que quiero conseguir o desde el miedo de aquello que no quiero perder. Justamente para tener en cuenta esto que habíamos hablado hoy de la aversión al riesgo versus la motivación por las ganancias, ¿sí? Y te dejo como recomendación un video que se llama Neurociencia aplicada al día a día, de David del Rosario, que es investigador de neurociencia. Habla un poco sobre cómo las decisiones que tomamos están ampliamente condicionadas por la cognición, principalmente, que es decir, básicamente la información que a mí me llega, ¿sí? Primero, la información que somos capaces de captar. Segundo, la información que me llega, ¿sí? Y cómo la cantidad de información en realidad que nos llega y sobre la cual podemos decidir es absurdamente diminuta comparado a la información que en realidad hay. Y cómo esto obviamente condiciona por completo la toma de decisiones. Mi nombre es David Sangali. Espero que si te gustó este contenido lo compartas, te suscribas, que eso me ayuda mucho a seguir difundiendo el trabajo que de a poquito estamos empezando a hacer. También justamente me va a dar ánimo a poder seguir trabajando y generando este tipo de contenido y sacándote las dudas y ayudándote. Si me dejas algún comentario acá abajo en el video o en la plataforma que sea que estés escuchando, puedes entrar en mi Linktree, que va a estar acá en la descripción, a partir desde el cual me puedes seguir en mis otras redes. Así que espero que te haya gustado mucho. Y te repito, si te gustó, compartilo, suscríbete, dale una manito arriba, un like. Y nos estamos viendo en próximos episodios. Te mando un gran abrazo, te saluda David.